Créditos. La definición está en la RT 9, capítulo 3A3. Son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. En el caso de las empresas sin fines de lucro, los créditos son derechos contra terceros y contra asociados. Para los créditos de las empresas con fines de lucro, se debe distinguir entre los créditos originados por la venta de bienes y servicios que habitualmente comercializa el ente, y créditos no originados en las ventas. En las empresas sin fines de lucro se debe distinguir entre los créditos originados contra terceros y créditos originados contra los asociados. Clasificación de los créditos, según su origen, es decir, el motivo por el cual el crédito aparece como activo del ente. Créditos por venta y otros créditos. Según el objeto, es decir, lo que el deudor debe entregar o hacer al acreedor para cancelar la deuda. En dinero, moneda nacional o moneda extranjera, en bienes y en servicios. Según el vencimiento o plazo, corrientes y no corrientes. Según la forma de pago o cobro, a cobrar en una sola vez o a cobrar en cuotas. Según la instrumentación, es decir, cuál es el instrumento que refleja la deuda. Documentados, pagarés o documentos similares, y no documentados, ventas en cuenta corriente. Según el tipo de garantía. Con garantía personal, lo que asegura la posibilidad de cobro del crédito es la solvencia del deudor o de un fiador. Y garantía real, en la cual hay un determinado bien que está en garantía, y en caso de incumplimiento el acreedor puede solicitar la ejecución de dicho bien. La garantía real puede ser prendaria si se trata de un bien mueble o hipotecaria si se trata de un bien inmueble. Según el tipo de carga financiera que devengan, créditos con intereses explícitos, créditos con componentes financieros implícitos y créditos con actualización monetaria. Medición inicial, RT17 4.5. Créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios. Se lo medirá con base en los correspondientes precios de venta para transacciones de contado. Si no hubiere un precio de contado, será reemplazado por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de la operación del importe futuro a percibir. A este efecto se utilizará una tasa de interés de mercado correspondiente a la fecha de la transacción. En el caso de los créditos en moneda extranjera, sus importes se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Créditos en moneda originados en transacciones financieras. Se medirá sobre la base de la suma entregada. Si el crédito no tiene interés o tiene una tasa de interés inferior a la de mercado, se medirá sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar, descontada utilizando una tasa que refleje las evaluaciones de mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. En el caso de los créditos en moneda extranjera, se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Créditos en moneda originados en refinanciaciones. Cuando un crédito es sustituido por otro con condiciones distintas al original, se debe dar de baja a la cuenta preexistente y se debe reconocer el nuevo crédito, cuyo valor se medirá sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar, descontada a una tasa de mercado. Se presume que las condiciones son distintas cuando el valor descontado del nuevo crédito difiere al menos en un 10% del valor descontado del crédito refinanciado. Para las refinanciaciones en moneda extranjera se trata igual que los otros créditos. Otros créditos en moneda se medirán sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar descontada a una tasa de mercado. Al estimar la suma a cobrar deben considerarse hechos futuros que pueden afectarla. Cuando no se puede determinar el momento en el que se va a cobrar el crédito, se considera el plazo más probable, y si ninguna estimación de plazo es la más probable, se toma la de mayor plazo. Cuando son créditos en moneda extranjera, se trata igual que los otros créditos. Si hay dificultad para encontrar una tasa de mercado, se admite que la medición sea el valor nominal de los flujos de fondos a percibir. Créditos en especie se medirán de acuerdo con la medición contable inicial que se le asignaría a los bienes a recibir. Medición al cierre RT17.5. Créditos por venta, transacciones financieras
o refinanciaciones. Si hay intención y factibilidad de negociarlo, cederlo o transferirlo anticipadamente, se computarán a su BNR. Para aplicar este criterio se requiere la existencia de un mercado transparente y que hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables revelen su conducta o modalidad operativa en ese sentido. Si se espera el vencimiento, se medirán a su valor actual, considerando la medición inicial del activo, la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a sus vencimientos, calculada con la TIR determinada al momento de la medición inicial, y las cobranzas efectuadas. En el caso de los créditos en moneda extranjera, se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de los estados contables. Otros créditos en moneda. Cuando esté en intención y factibilidad de negociarlos, cederlos o transferirlos anticipadamente, se computarán a su BNR. Los activos surgidos por la aplicación del método del impuesto diferido se medirán por su valor nominal o por su valor descontado. El criterio de medición asignado no podrá cambiarse en los periodos siguientes. Si se espera el vencimiento, su medición se efectuará sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar, descontada utilizando la tasa aplicada al momento de la medición inicial o bien la tasa que hubiera correspondido aplicar si el descuento inicial no se hubiera efectuado por seguirse el criterio alternativo de usar el valor nominal de los flujos de fondos a percibir. Si no se puede determinar la fecha en la que se va a cobrar el crédito, se considerará el plazo más probable y si no, la estimación de mayor plazo. Para los créditos en moneda extranjera se trata al igual que los otros créditos. Créditos no cancelables en moneda. Deben aplicarse las reglas de medición contable correspondiente a los bienes o servicios a recibir. Provisión por incobrables. No es un pasivo y se debe descontar de los créditos por venta. En primer lugar, se debe ver cuáles son las cuentas que presentan riesgos. Esta revisión se puede hacer de varias formas. Mediante un análisis pormenorizado de cada cuenta para determinar si alguna presenta riesgo de cobrabilidad, aplicar métodos estadísticos para obtener un porcentaje de incobrables sobre el total de las cuentas por cobrar, o aplicar un porcentaje arbitrario sobre el total de las cuentas por cobrar. Este método es el menos utilizado. Previsión por bonificaciones. Una bonificación es una rebaja del precio cuando el cliente adquiere grandes volúmenes del bien. No es lo mismo que un descuento, ya que un descuento es una reducción por pronto pago. Las bonificaciones no son por cada venta, sino por un periodo de ventas. Por ejemplo, si en 60 días el cliente adquiere 500 unidades del bien, obtiene una bonificación del 10%. Si entre la fecha de cierre y la fecha de emisión de los estados contables se produce la segunda compra, la previsión se hace por ese valor. Previsión por devoluciones. Se estima cuando el deudor devuelve la mercadería después de la fecha de cierre y antes de la fecha de la emisión de los estados contables. Si la compra y la devolución son del mismo periodo, no se estima la previsión. Normas internacionales, NIC 32 y 39. Las cuentas por cobrar son activos financieros con pagos determinados o determinables, que no se negocian en mercados organizados. Al inicio se miden a su valor razonable más los costos de adquisición, y posteriormente se miden por el costo amortizado, empleando la tasa de interés efectiva. El deterioro de una cuenta por cobrar es la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del instrumento. El deterioro y su inversión se imputarán al resultado. Eso fue créditos.